Bien, estaba haciendo algunos diseños acá de, del sistema nervioso. Vamos a empezar en uno nuevo. Bien. Entonces, eh, hoy vamos a ver médula espinal. Ya hemos visto las generalidades, entonces ahora nos corresponde ver esta unidad de la médula espinal. Entonces, la médula espinal es parte del sistema nervioso central. Entonces, esta médula espinal es continuación de la médula oblonga o el bulbo raquídeo. Entonces, si yo hago un diseño con el telencéfalo, el diencéfalo que estaría acá adentro, ¿cierto? Todo esto es el telencéfalo. El diencéfalo, como vimos en la embriología, él queda atrapado, engullido acá adentro por el crecimiento rápido que tiene el telencéfalo, o sea, los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, ahí más o menos quedaría nuestro diencéfalo. Luego tenemos el tallo encefálico, donde tenemos al mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Hacia la parte posterior tendríamos el mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, bulbo raquídeo. Acá tendríamos que ponerle hacia la parte posterior nuestro cerebelo. Ahí. Bien. Salió medio chueco, pero vamos a arreglar. Nuestro cerebelo y nuestra masa encefálica. Por último, en la parte más distal, ya tendríamos la médula espinal. Esta médula espinal, en la parte, en la etapa embriológica, crece, pero no crece tanto al mismo ritmo que crece el encéfalo y el cerebelo. Entonces, cuando nosotros si le ponemos hueso a este diseño, vamos a ver que la cavidad craneana, ¿no? Aquí tendríamos el hueso frontal, luego tendríamos a los huesos nasales. Entonces, esta cavidad craneana, el hueso parietal, el occipital, es la que va a proteger al sistema nervioso, por un lado. Por otro lado, a nivel de la médula, a nivel de la médula espinal, vamos a tener las vértebras. Entonces, aquí vamos a tener que diseñar nuestras vértebras hacia la parte anterior y hacia la parte posterior, dejando esos agujeros intervertebrales que van a ser importantes para que puedan salir a través de esos agujeros intervertebrales los pares raquídeos. Entonces, nuestro sistema nervioso va a estar protegido por estas vértebras a nivel de la médula. Sin embargo, vean ustedes que la médula quedó corta en comparación con los huesos de la columna vertebral. Entonces, significa que nuestra médula no crece al mismo ritmo que nuestro cerebro. Por lo tanto, el cerebro, pues el telencéfalo
y, y el cerebelo, al crecer tanto y no tener mucho espacio, entonces empieza a doblarse. Y ahí que vamos a tener estas, estos surcos y estos surcos formando las circunvoluciones o los giros en el cerebro. Entonces como que se va dando forma a nuestro telencéfalo para poder dar abasto a la cavidad, a la cavidad craneana. Lo mismo acontece con el cerebelo. Entonces el cerebelo es un cerebro pequeñito, por eso que está así todo arrugado, todo laminado, para buscar más espacio debido al grande crecimiento que tiene en la etapa embriológica. De ahí cuando ustedes ven al feto, pues más cabeza que otra cosa, inclusive los niños pequeños todavía son más, el peso de la cabeza es mayor en comparación del tórax o al abdomen. Entonces cuando los niños se caen, no tienen fuerza en los miembros superiores y lo primero que cae es la cabeza por el peso que tiene. Entonces ahora la médula espinal quedó corta y ella en su desarrollo entonces no acompaña al desarrollo que tiene la columna vertebral. Por lo tanto, ella se va a quedar ya en la etapa adulta a nivel entre L1 y L2. Entonces acá podemos poner el límite de nuestra columna o nuestra médula entre L2. Sin embargo, aparte de este estuche duro, de esta protección ósea que tenemos, nosotros vamos a tener las meninges. Las meninges entonces son tres láminas de tejido conectivo muy resistentes que van a formar la protección, si las pongo aquí las tres juntas, la protección del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico no tiene meninge. Entonces, vamos a ver que tenemos protegido nuestro sistema nervioso central por estas meninges. Acá forman el techo del cerebelo y continuamos entonces protegiendo nuestro tallo encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, y vamos a llegar también hacia la médula espinal. Entonces se dice que el sistema nervioso tiene un estuche duro por los huesos y un estuche blando, una protección dada por las tres capas, está la dura madre, aracnoides y la pía madre. Entonces, la pía madre, que está más en contacto con la médula o con el telencéfalo, esta pía madre, durante el desarrollo, en la primera etapa embriológica, huesos y médula están todos con cabalitas, pero avanzan las semanas y lo, la columna desarrolla mucho más rápido que la médula, entonces ya se va quedando corta, es como cuando eh, eh, hay un desnivel de crecimiento, primero nacen juntos y luego ya uno crece más rápido que el otro y le gana, quedando el otro más corto. En este momento, la pía madre, sin embargo, ella va a continuar hacia el coxis, donde estaban antes, pero por diferencia de crecimiento, la médula quedó corta. Sin embargo, su membrana, la pía madre, se queda ya en el coxis y eso se convierte entonces en el filum terminalis. Cuando ven en el cadáver, por ejemplo, uno trabaja esta región y se puede apreciar que una cosa es la médula, pero el filum terminalis continúa hasta la región coccigia. Significa que la pía madre continúa hasta más abajo. Las otras membranas, la aracnoide, la dura madre y la aracnoides,
Estas van a quedarse a nivel de S2. Entonces avanzan un poco más que la médula. Entonces aproximadamente a nivel de S2 tendríamos nuestra dura madre y la aracnoide. Quiere decir que la pía madre es más larga, que llega hasta más abajo, ¿no? Y esto nos sirve, esto es importante, porque así vamos a tener que nuestra médula espinal termina en un cono medular, así como la pizza cónica, un cono a nivel de L2. Y el filum terminalis, este continúa hasta la región coxigia. Filum terminal entonces ya va haciéndose bien más delgadito, más fino, y la tenemos hasta la región coxigia. Las otras dos se quedan más cortas hasta por ahí también, y esto nos va a servir en la anestesiología o la punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo, para que los colegas puedan hacer estos procedimientos. Entonces, ahí tenemos que ellos pueden hacer procedimientos entre L3 y L4, por ejemplo. Entonces, ahí van a encontrar el espacio subaracnoideo con líquido cefalorraquídeo circulando, como vimos en la anterior clase, por el espacio subaracnoideo, por debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre. Entonces, ahí van a encontrar este espacio subaracnoideo con líquido circulando, con líquido cefalorraquídeo, y no van a tener médula para hincharla, ¿no? Entonces hay que, ellos conocen muy bien la anatomía en esa región, son expertos los colegas de la anestesia. Y los de la terapia también que realizan la punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo en el caso de sospecha de infección meningea o infección encefálica. Bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, la, la médula, la médula espinal, tiene o es origen de la emergencia de uno de los pares raquídeos. Entonces vamos a hacer una vista, un corte de la médula para ver o entender lo que estamos queriendo explicar. Entonces hago un corte en la médula espinal, voy a tener la parte posterior, una parte lateral, la parte anterior, una cisura anterior, otra vez la parte lateral, acá la parte posterior, así. Bueno, en la parte central tenemos acomodada toda nuestra, aquí la médula por dentro es hueca, ya saben que es un tubo neural, lo hemos visto en la embrio, ¿cierto? Entonces la médula tiene un hueco por dentro, que es el canal central. Este canal central también está circulando por ahí líquido cefalorraquídeo. La médula espinal, la sustancia gris se va a acomodar en forma de una letra H, que tiene entonces un cuerno posterior, un cuerno lateral, un cuerno anterior, cuerno lateral y cuerno posterior. Esta médula se organiza así, eh, se llama sustancia gris en forma de una letra H, porque acá en esta sustancia gris se encuentran los cuerpos neuronales. O sea, que si nosotros recordamos una de las células, de las tantas células que tenemos en el sistema nervioso, pero que es excitable,
con sus patitas ahí, sus, su cuerpo, su núcleo, nucleolo y las dendritas. Entonces, el cuerpo de la neurona a nivel de la médula espinal se localiza en la parte central, formando entonces esta letra H. Y su axón, o los axones, se encuentran en la parte periférica, formando entonces grupos acá, grupos de cordones blancos. Entonces la médula es blanca por fuera y negra por dentro, gris por dentro. La parte periférica entonces corresponde a las fibras nerviosas, y las fibras nerviosas se van a agrupar de acuerdo a su origen, su trayecto, su función. Van a agruparse en fascículos nerviosos. Un fascículo nervioso a nivel central, este es un sistema nervioso central, significa entonces fibras o axones, fibras nerviosas que tienen un mismo origen, nacen en un mismo núcleo o nacen en el área premotora, en el área motora del cerebro, de la corteza cerebral, y que tienen la función de ir, por ejemplo, a contraer los músculos flexores del antebrazo, flexores de la mano. Otro grupo nervioso, otros fascículos nerviosos van a ser encargados de controlar los músculos extensores, etcétera. Entonces, músculos, grupos nerviosos, fascículos, ¿no? Que van a estar entonces fascículos laterales, por la parte lateral de la médula, subiendo y bajando. Entonces, uno van a llevar información aferente al cerebro, a la corteza, y otros van a estar bajando información. Entonces, en estos cordones que estamos viendo en la médula de sustancia blanca, ¿cierto? Van a estar fibras subiendo y bajando. Son cordones alargados. En este corte transversal estamos viendo solamente esa forma de la letra H en la parte periférica, sustancia blanca. Fuera de eso, también tenemos unos cordones, se llaman estos cordones anteriores, por donde también están fibras nerviosas, cordones anteriores. Y hay otros cordones posteriores, lateral y medial inclusive acá. Estos cordones posteriores van a llevar fibras nerviosas sensitivas, mientras que los que están en la parte anterior tienen característica motora, ¿no? Entonces, tendríamos esos cordones aquí. Cordones lateral, este es anterior y estos son posteriores. Bien. Nuestra médula entonces, conformada de esa forma, va a tener lo siguiente. Aparte de esta sustancia gris, aparte de la sustancia blanca, ¿cierto? Dentro de la misma la letra H misma, vamos a tener unas interneuronas que comunican una región con otra región, con otro grupo celular, o comunican estas astas laterales, por ejemplo, que son de características vegetativas, o sea, autonómicas, ¿no? O son de sistema nervioso simpático y parasimpático, pueden estarse comunicando entonces a través de estas interneuronas. Las interneuronas o las neuronas que están dentro son más pequeñas que los cuerpos neuronales. Estas interneuronas tienen fibras sin mielina. Cuando vimos generalidades de sistema nervioso, dijimos
la mielina, que estaba centrado por los oligodendrocitos, y a nivel periférico por las células de Schwann. Estas vainas de mielina dijimos que formaban entonces unos nódulos de Ranvier acá en la, en el axón, y que el impulso nervioso eléctrico que entraba por las dendritas al cuerpo llegaba ahí, saltaba estos nódulos de Ranvier, dándole mayor velocidad al impulso que si solamente fuera una neurona sin mielina. Y mencionamos que habían fibras entonces tipo A, tipo B, tipo C. Las tipo A tienen vainas de mielina mucho más que las tipo B, y las tipo C no tienen, por lo tanto su conducción es más lenta. Entonces estamos viendo que en la sustancia gris, la letra H de la médula espinal, existen estas interneuronas que no tienen mielina, entonces no le van a quitar el color gris. Si fueran con mielina, significaría que se haría blanca. La mielina le da el color blanco a los axones, por eso es que se llama sustancia blanca, donde hay fibras nerviosas que están conformadas por los axones. Entre tanto, en los cuerpos son más oscuros y eso forma la sustancia gris. Entonces, para que no quiten color, estas interneuronas no tienen mielina. Por lo tanto, al no tener mielina, no tienen buena velocidad de conducción de los impulsos eléctricos. Y estas interneuronas son encargadas entonces muchas veces de parar, de frenar los estímulos. Si no hubieran estas importantes interneuronas, todo el mundo andaríamos excitados, locos, contrayendo todos los músculos. Y si esto aconteciera en el córtex cerebral, vamos a andar epilépticos con estimulaciones neuronales sin poderse inhibir. Entonces, los segmentos medulares van a estar de acuerdo a las vértebras que tenemos. Quiere decir que voy a tener yo 7 vértebras cervicales, ¿cierto? Tengo 12 vértebras torácicas, tengo 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 4 coxígenes. Los segmentos medulares, así vamos a tener, por ejemplo, que este acá puede ser el segmento C1, este puede ser segmento T11, ¿cierto? Entonces, de esa manera se van nombrando C1, C2, C3. En la parte de segmentaria de la médula vamos a tener 8. Tenemos 7 vértebras, pero tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Esto, ¿por qué tenemos 8 entonces raíces si tenemos 7 vértebras? Es porque la primera raíz, C1, sale por encima, ¿cierto? De la vértebra cervical 1. Luego tengo C1, voy a tener C2, C3, C4 y llego a tener hasta C8 en segmento medular. Es la única diferencia. Por otro lado, cuando tengo la diferencia de crecimiento de la médula espinal con respecto a la columna, voy a tener que los nervios en una primera instancia salen frente a frente, o sea, salen por su agujero de conjunción C2, pero ya cuando me voy hacia la parte de la parte terminal, el cono medular, entonces las raíces ya no acompañan, ya no salen frente a frente con su agujero, entonces estas van a salir, y peor todavía acá a nivel coxígeo, fíjense, ya no hay dónde, tengo que poner en otro color aquí,
Ya. Entonces, este nervio ya viene de arriba, esta rama o este par raquídeo, y va a ir buscando entonces por dónde salirse. Ya no coincide en su salida con el agujero. Por lo tanto, se va formando hacia la parte distal de nuestra médula, se va a ir formando la cauda equina de esa forma. Entonces, la cauda equina es la cola de caballo y ahí nuestro filum terminalis. Así que se forma entonces esta cauda equina. Esto es el filum terminalis, ¿cierto? Y acá arriba hemos dicho que tenemos el cono medular. La médula espinal, aparte de tener estas características, tiene dos dilataciones importantes a saber. Voy a ponerlo un poco más acá. Bien, entonces voy a tener una dilatación cervical, una dilatación lumbo-sacra. Bien, entonces esta es de la dilatación cervical. Esta dilatación cervical, de ahí están saliendo, se dilata la médula porque de ahí está dando origen a los ramos que van a formar el plexo braquial. Lo mismo acá en la región lumbosacra para formar el plexo lumbosacro. ¿Cierto? Bien. Volviendo a nuestra médula, volviendo a nuestro sistema, vamos a ver que nuestra H está formada de la siguiente manera. Vamos a poner color acá. Bien, se borra todo. Entonces, si ponemos nuestra cuerno posterior, cuernos laterales, anteriores, laterales y nuestros cuernos posteriores. Entonces, nuestra médula, a nivel de la sustancia gris, la letra H, va a estar conformada de la siguiente manera. Vamos a tener entonces estas astas o estos cuernos laterales que tienen características del sistema nervioso autónomo. Vamos a tener también la parte anterior, que tiene características motoras. Entonces, tenemos ahí nuestras neuronas que se encuentran acá en la parte anterior, en la asta anterior o cuerno anterior, van a tener características motoras. Y hacia la parte posterior tenemos ahí los cuernos posteriores. Estos cuernos posteriores van a tener entonces los cuerpos neuronales de neuronas sensitivas. De esa manera. Entonces, vamos a tener nosotros en la parte anterior, acá hacia la anterior, nuestras astas anteriores con características motoras, y hacia la parte posterior
las astas o cuernos posteriores con características sensitivas. Veamos entonces cómo se comportaría nuestra médula. En este corte transversal vamos a tener entonces lo siguiente. De acá voy a tener hacia la parte anterior y saliendo por este surco. Fíjense aquí en la configuración tenemos una cisura, este surco anterior profundo, y luego hacia la parte anterior tenemos otro pequeño surco, es un surco lateral, ¿cierto? Y hacia la parte posterior vamos a tener otro surco lateral posterior, este es lateral anterior, lateral posterior, y hacia atrás tenemos un surco más profundo que el anterior, pero más estrecho que el surco posterior. Entonces, si tenemos nuestras neuronas de características motoras acá en, en los cuernos anteriores, vamos a tener que sus axones van a ir formando entonces todas estas raíces de características motoras, formando entonces la parte motora del nervio raquídeo. Y hacia la parte posterior tenemos las raíces sensitivas. Entonces, todas estas son células, vamos a poner en otro color, aquí, sensitivo, que van a emerger entonces en la parte posterior de la médula. Entonces, estas tienen características sensitivas y ellas van a continuar para formar esa raíz sensitiva del nervio raquídeo. Sin embargo, acá, cuando vimos generalidades, hablamos de las células pseudounipolares. Aquí entonces se encontraría el ganglio, donde se encuentran estas células pseudounipolares. Quiere decir que la verdad es que el cuerpo de esta, el cuerpo de esta neurona se encontraría acá, y esta es la que está enviando, ¿se acuerdan? Es una pseudo unipolar que tiene entonces una cabecita y tiene las dendritas y tiene su axón. El axón es el que está introduciendo hacia la otra neurona que se encuentra en el asta o el cuerno posterior. Y su dendrita entonces acompañaría a lo que vamos a conocer como el nervio raquídeo. Entonces, el trayecto de ella es este, de afuera para adentro. Está llevando información de dolor, me machuqué, me quemé, me pinché con la aguja, esa vía sensitiva. Entonces, esas neuronas pseudonipolar se encuentran en este ganglio. Entonces, acá tengo el ganglio de la vía sensitiva. A diferencia de la vía motora, que dijimos que su neurona, en este caso sí, está se encontrando aquí en el cuerno anterior y que ella está saliendo para encontrarse entonces con la parte, con la rama sensitiva y formar de ahí para adelante el nervio raquídeo. Y este nervio raquídeo es el que sale ya por el agujero de
de conjunción entre una vértebra y la otra. Entonces aquí vamos a tener el agujero entre vértebra y vértebra. Quiere decir que nuestro nervio tiene características somáticas, motoras y sensitivas. Ya en la parte del cuerno lateral, en este cuerno lateral, tenemos también neuronas del sistema nervioso autónomo somáticas, perdón, motoras, no son motoras. Entonces, del sistema nervioso somático tenemos la raíz motora y la raíz sensitiva. Del sistema nervioso vegetativo tenemos en los cuernos laterales, vamos a tener sus neuronas, los cuerpos neuronales, ahí en esos cuernos laterales, de característica motora. Entonces, estas características motoras, por ejemplo, son las encargadas de mover el intestino, de dar movimiento peristáltico, los ruidos intestinales. Esos actúan en forma involuntaria, vegetativa, pero tienen característica motora. Ahora, si me duele el apéndice, tengo un dolor visceral. Esa es la parte sensitiva del sistema vegetativo, que es un dolor mal referido. Mi cuerpo no lo identifica bien, por eso es que cuando empieza la apendicitis, duele la parte de arriba superior del abdomen, el epigastrio, después el mesogastrio, y después se vuelve somático el dolor cuando llega a hacer contacto con la pared del abdomen. Entonces ahí es donde mi cerebro, el córtex cerebral, la corteza, ya tiene mayor discriminación y localiza puntualmente el dolor. Ya sabe que en fosa ilíaca derecha, por eso. No existen ya muchos sistemas vegetativos como el que al empiezo del cuadro comienza, ¿no? Que no quiere comer, que saliva mucho, que ve algo y le da náuseas y por último hasta vomita y el dolor continúa. Entonces, todo eso es un sistema vegetativo de la sintomatología. Bien. No se olviden que esto corresponde, este agujero, al canal central, ¿cierto? Este canal central es el hueco del tubo. Este canal central va a tener líquido cefalorraquídeo. Igual que este de acá, el espacio subaracnoideo, que también circula por ahí, líquido cefalorraquídeo. Y ya saben que la función del líquido cefalorraquídeo es la protección del cerebro. O sea que no solamente tenemos hueso, meninge, sino que también líquido protegiendo a nuestro cerebro. El cerebro está nadando entonces ahí. Todo el sistema nervioso, no solo el cerebro, ¿no? Sistema nervioso central, incluida la médula. Existen también en esta sustancia negra las interneuronas que van a comunicar un extremo con el otro y van a formar una comisura. De aquí para adelante, cuando hablemos de comisura, significa un estrecho donde están pasando fibras. Entonces hay comisura anterior, comisuras posteriores en la parte gris de la médula. Pero también hay comisuras en la parte blanca, en la sustancia blanca. Quiere decir que acá, por ejemplo, hay una comisura, está comunicando, ¿cierto? Un fascículo con otro fascículo, una región de la médula con otra región. Entonces hay comisuras. Sigamos entonces.
El nervio formado entonces va a tener características sensitivas y características motoras, ¿cierto? Con esas características de fibras que están saliendo y otras fibras que están entrando. Estas fibras que están saliendo tienen que llegar a un órgano efector. Si nosotros ponemos aquí el músculo bíceps, entonces este músculo bíceps, su acción va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, esta neurona motora del cuerno anterior va a llegar y va a hacer contacto entonces a través de su terminación nerviosa y a diferencia de la sinapsis con otra neurona, él va a ponerse en contacto con una placa neural que tiene las fibras musculares. Entonces, cada fibra muscular va a estar siendo estimulada por una neurona acá. Entonces, esta una va a ir a estimular entonces la contracción de este grupo muscular, de esta fibra, de una fibra muscular. O sea que imagínense la cantidad de neuronas que tenemos para cada músculo que tenemos en el cuerpo, para cada fibra muscular, ¿no? Entonces, aquí la sinapsis que se da es la unión neuromuscular a nivel de la placa motora. Entonces, aquí vamos a tener una placa motora. Y la parte sensitiva es la que lleva información del dolor, la sensibilidad, la propiocepción, dónde está mi mano derecha, dónde está mi cuerpo, dónde puse mi cabeza, qué hace mi pie por allá. Es propioceptiva. Sensibilidad al dolor, la temperatura, el tacto, eh, otro tipo de sensibilidad, la audición, la visión, también son estímulos externos, ¿cierto? Bien. Esta es la fisura, entonces, mediana anterior. Media anterior. Bien. Veamos entonces ahora la parte... ya comentamos los segmentos. ¿Qué más? En médula. Ya. Acá están los segmentos. Okay. Doctor, una pregunta. Sí. No pude escuchar cómo se formaba la cauda equina. Puros nervios que no alcanzan a salir por el agujero que les corresponde y se van juntando todos en la parte sacral y coxígea y da la apariencia que fueran un bollo, ¿no? De la cauda equina. Son puros nervios que no alcanzan a salir por su agujero y tienen que irse por más abajo, como la médula es corta, de ahí que da la apariencia de una cola de caballo. Gracias, doctor. En el diseño lo puse en color aquí. Entonces decíamos que los nervios salen por su propio, algunos en la parte superior por sus agujeros, pero ya en la parte inferior ya no alcanzan, ¿cierto? Entonces van a ir saliendo por más abajo, este otro por acá por más abajo, y ahí se va formando una especie de una cola de caballo. Así. Entonces como que se juntaran toditos ahí, pero es nada más porque la médula quedó corta con relación al a los huesos, la columna. Entonces da este aspecto de eh, cola de caballo o cauda equina. No es más que eso. Bien, entonces cada segmento medular va a tener la emergencia entonces de un ramo o de un par raquídeo con característica motora y característica sensitiva.
Y hacia la parte inferior, ya mencionamos que ella va a tener diferencia formando esa cauda y nuestra pía madre continúa hasta la región coxígea y se va a llamar el filum terminalis. El cono medular queda a nivel de L2, entre L1 y L2. Algunos hasta L2, pero de ahí no pasan. ¿Bien? Con respecto a estas dilataciones, en estas dilataciones vamos a tener cambios también en la médula a nivel de su corte. Vamos a ver lo siguiente. Pongo otra vez un corte de la médula espinal. Voy a hacer un corte transversal a este nivel. Entonces, tengo la parte posterior, lateral, anterior, con esa fisura anterior. Y la parte posterior, el lateral. Entonces teníamos lo siguiente. El conducto, el canal central. Tenemos los cuernos posteriores. Voy a exagerar acá para que me deje entender. Bien. Aquí voy a hacer lo siguiente, fíjense. Cuerno posterior, todo bien. Acá estoy cortando más o menos a nivel de C. ¿Se acuerdan el origen del plexo lumbar? Perdón, plexo braquial. Estamos hablando entre las ramas de C3 con C4, C5, C6, C7. Entonces, a este nivel, ¿cierto? Estoy más o menos en C, le voy a poner C4. Ahí. Estoy hablando de la dilatación cervical, donde va a salir el plexo braquial. Entonces, a ese nivel, fíjense, tengo la asta posterior y tengo eso. Tengo una astota supernote anterior. ¿Qué aconteció ahí? ¿Por qué tanto cuerno anterior? Aconteció que se dilató la médula, me dio más espacio para formar entonces una variación de mi cuerno anterior. Entonces voy a tener que este cuerno anterior, que dijimos que estaba formado así, ahora lo divido en dos. Este es mi cuerno anterior, lo voy a partir en dos. ¿Cómo así? Entonces, tengo que este cuerno anterior tiene una porción lateral, el cuerno anterior tiene una porción medial del cuerno anterior. La porción medial de este cuerno que se agrandó, este cuerno anterior, está destinado a dar inervación a los músculos axiales, o sea, los músculos que están cerca al tronco. Y la parte más lateral, la que se extendió en esta dilatación cervical y también aquí sería también a nivel lumbosacra, la parte más lateral, va a estar destinada para los músculos más distales del miembro superior. ¿Qué sería un músculo distal? Por ejemplo, el músculo lumbrical de la mano, los músculos interóseos, el separador, el flexor, el oponente, todos esos son músculos distales que van a estar entonces inervados por neuronas que tienen su cuerpo a nivel de la porción lateral de la médula. Y ya los que están en brazo, deltoides, hombro, supraespinoso, infraespinoso y demás vainas, que están más cerca al tronco, los axiales, entonces van a estar inervados por neuronas que tienen su cuerpo aquí en la parte medial. Aconteció algo más en esta médula, o en este corte que realizamos, que desapareció o no le puse
cuerno medial, así como este aquí, ¿cierto? Acá estaban los cuernos anteriores, los cuernos posteriores y los mediales que dijimos que tenían función, o neuronas que tienen función vegetativa, sobre todo vegetativa motora, para que se muevan las tripas, ¿no? Función, estos son los cuernos laterales, cuernos laterales con características vegetativas para las tripas, bronquios, pulmones, vasos, arterias, etcétera, venas, linfáticos, que tienen musculatura lisa y sobre todo motor. La tripa tiene que moverse y necesita movimiento o estimulación motora, ¿no? Aunque también tienen sensitiva, pero es menor. Sensitiva es menor. Pero ¿por qué aquí, en este corte, deliberadamente no diseñé los cuernos laterales? Es porque es sencillo de entender si vemos la siguiente. Que esta región, estos que tienen características vegetativas, van a ser, por un lado, simpáticos y por otro lado, parasimpáticos. Parasimpático. Entonces, dice que el sistema simpático va a tener sus neuronas, ¿cierto? A nivel de la médula, estamos hablando ahora de la médula, va a tener solamente alrededor de T1 hasta L2, de T1 hasta L2. Entonces, ¿cierto? Y al parasimpático, o sea, después de T1 a L2, tenemos ese cuerno lateral, este aquí. Luego desaparece L, L3, L4, L5, S1. Y se le ocurre otra vez sacar la cabeza a nivel de S2A hasta sacro 4, S4. Pero ya con otras características, ya no es simpático, es parasimpático. Entonces, de esa forma tenemos segmentos medulares que no van a tener este cuernito, ¿cierto? Entonces, simpático es toracolumbar, parasimpático es más sacral. Entonces, ya luego cuando veamos y aprofundemos en estos temas de simpático y parasimpático, vamos a poder entenderle mejor. Sin embargo, en este diseño que hicimos acá, no tengo esos cuernos laterales. Y ahora voy a intentar borrarlo, a ver si puedo. Se me agarró con todo. Bien, ¿están viendo? Entonces, ¿qué aconteció en estas dilataciones? Que los cuernos anteriores criaron punta, o sea, criaron esta porción lateral, que se va a encargar entonces de mandar inervación a la parte más distal de la musculatura apendicular, ¿cierto? Cuando hablamos de axial, estoy refiriendo, nos referimos a tronco. Esto es axial. Ahora, cuando hablamos de apendicular, son como apéndices. Estamos hablando de eso. La parte proximal, entonces, la parte media del cuerno, ya las partes más distales van a ser las partes laterales que le aparecieron como prolongaciones, como ampliación, debido a esa dilatación que tienen en esos lugares. ¿Listo? Bien.
Doctor, una pregunta. Sí, ¿Hay hable. una explicación funcional de por qué el cuerno lateral desaparece? ¿Por qué desaparece? Ajá, claro. Eh, porque en esta región, o sea, más coherente es que les diga por qué aparece. ¿Por qué aparecería en la pechuga, en el tórax, de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T12? ¿Por qué aparecería? Porque a partir de T, región torácica, el opérculo del tórax, ya voy a tener vísceras. Entonces voy a tener pulmón, voy a tener tráquea, bronquio, bronquiolos, y estos bronquiolos tienen musculatura lisa, ¿cierto? Entonces esto yo no los controlo, no les digo, se me contrae ahora el bronquio derecho y los otros se me pintan de colores, no puedo ordenarlo. Entonces ellos hacen su trabajo casi en forma autónoma. Y ese es el problema del asma, por ejemplo. Cuando se contrae mucho un músculo que está envolviendo al bronquio, lo va a terminar contrayendo de esa forma y ya no entra mucho aire por acá. Tengo corazón, también es sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso es que aparece ese cuernito. Si ustedes perciben la maravilla de la creación, es que preciso algo y aparece ahí. O sea, preciso inervar músculos del miembro superior, preciso inervar músculos del miembro inferior, y por eso es que se amplía la parte motora, ¿cierto? Y no tengo ahí en el pescuezo grande cosa para inervar en forma vegetativa, pero sí voy a tener en tórax, sí voy a tener, por ejemplo, ¿por qué aparece luego parasimpático acá en S2 a nivel de la pelvis? ¿Cierto? Porque acá en la pelvis tengo próstata, tengo útero, tengo vejiga, por el amor de Dios, bien, la vejiga es un mundo, la vejiga urinaria es una maravilla de nuestra creación. Entonces, el sistema simpático, por ejemplo, después por el parasimpático, lo que hace es, cuando vayamos a orinar, la exprima la vejiga. Cuando estoy en clase, como ahora, mi vejiga no para, continúa recibiendo chivi. Entonces, ella precisa relajarse. Y en este momento actúa el simpático, relajándome la vejiga para que se llene durante la clase de neuroanatomía. Termino la clase y ya voy a ir a orinar. Entonces, cuando ya empiezo la orinada, ¿cierto? Estimulo más mi parasimpático para que exprima mi vejiga, liberando al simpático o disminuyendo su acción. Entonces, esa sería la explicación de por qué aparecen. Ahora, ¿por qué desaparecen? Es porque no tengo mucho órgano que inervar en el pescuezo, no tengo gran cosa, ¿cierto? Digo, para entender la cosa, más o menos. Gracias, doctor. Bien. Eh, Voy a parar por acá. Esta es una introducción a la médula y es bueno que a veces cuestionemos por qué una cosa, otra cosa, ¿no? Bien. La próxima, la próxima aula, como es que yo estoy un poco, creo que somos el más grupo que está un poco más retrasado en el avance. Voy a hacer, como hice la última parte de miembro inferior, voy a preparar unas video aulas así cortitas para que vayamos avanzando. El problema es que yo mucho me entretengo en puro dibujo y dibujo y eh, para mí sería fácil poner diapositiva. Ahorita lo termino en la otra clase, el avance, ¿no? Pero la idea nuestra es que salgamos de aquí sabiendo algo, por lo menos. ¿Está bien? Voy a preparar en esta semana otras videoaulas así cortitas de cerebelo, de bulbo, protuberancia, diencéfalo, para que podamos ir avanzando y intentemos alcanzarlo
a los colegas de los otros grupos. Bueno. Grande abrazo. Si hago algún video, un resumen de esto, yo les mando mañana o pasado. ¿Cierto? Si no, nos vemos el jueves, pero durante el fin de semana con certeza que van a recibir algunos videitos.